Buen día para todos. Mi nombre es Nayaret Camargo, soy psicóloga en formación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación, vamos a conversar un poco de qué es la bioética, de algunos dilemas éticos y en específico de un caso con un dilema ético que vamos a analizar en lo posible. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Tenemos entonces que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en cuanto a que estas conductas son examinadas a la luz de los valores y los principios morales. ¿De dónde partimos para hablar de bioética? Resulta que a lo largo de la historia de la humanidad, tristemente, hemos sufrido guerras como la de la Alemania nazi, donde se permitía la experimentación humana y donde muchas personas fueron objeto de esta experimentación que si bien sirvió muchísimo a la medicina, pues también violentaba sus derechos y su condición y su dignidad humana. Inicialmente se habló del Código de Nuremberg, que es una población de Alemania donde se reunieron los médicos para organizar un código con 10 puntos que delimitaba esa experimentación o que permitía poner como unos parámetros para poder realizar esa experimentación en humanos. Los principios bioéticos tenemos la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La autonomía se enmarca en el respeto por la capacidad de cada persona de tomar decisiones libres e informadas sobre su propia vida y salud. El consentimiento informado en el tratamiento médico es una de las cosas que tenemos como ejemplo en el principio de autonomía, donde el paciente decide si aceptar o no el tratamiento médico que se le está brindando. El principio de beneficencia obliga a actuar en beneficio del paciente, promoviendo su bienestar y maximizando los beneficios posibles. Ejemplo, recomendar un tratamiento que realmente ayude a mejorar la calidad de vida del ser humano. Entonces, se presume que el profesional de la salud siempre pretende brindar la mejor y la mayor atención posible al paciente, permitiendo mejorar las condiciones de las que viene a consultar. La no maleficencia es primero indica a no hacer daño, significa evitar causar daño físico, social o psicológico. Ejemplo, no realizar procedimientos riesgosos sin una justificación médica o hacer experimentación, por ejemplo, que cause daños psicológicos o físicos a una persona. La justicia. El principio de justicia busca la distribución equitativa de los recursos y los beneficios en la atención en la salud. Por ejemplo, garantizar el acceso igualitario a los medicamentos esenciales. Es decir, que independiente del estrato socioeconómico o la población, lo ideal, lo utópico, es que todo el mundo tenga la atención, la misma atención y el mismo acceso a los servicios médicos y a los servicios de medicamentos. Dentro de los dilemas éticos, resulta que a veces nos encontramos con situaciones que no sabemos qué hacer, si escoger A o B, ya que las dos de alguna manera tendrían consecuencias o negativas o positivas. Ahí es donde entran los dilemas de qué es mejor que o qué es más prudente que o qué es más justo o correcto que. Estos dilemas se asumen frente a los valores que rigen la sociedad y que se llaman dilemas precisamente porque entran en conflicto y en situaciones que nos permiten los dilemas éticos, pues se da bastante. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para eh, solucionar, para orientarnos en cuanto a los dilemas éticos? Estas son algunas de las que encontré. El Código Deontológico y Ético de la Psicología, que es un documento oficial que establece normas, deberes, principios de la profesión y que delimita la profesión, los deberes, los derechos que tenemos nosotros como psicólogos.
En Colombia está el Código Deontológico y Bioético de Psicología, la Ley 1090 del 2006, y es una guía normativa y de referencia cuando surge un conflicto ético. Es decir, que podemos acudir a ella cuando no sabemos cómo resolver o qué procede en un dilema ético. También tenemos los principios bioéticos y universales, que son la autonomía, como lo hablábamos al principio, que son los principios básicos bioéticos, que son autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. En psicología tenemos la confidencialidad, consentimiento informado, respeto por la dignidad humana y protección del bienestar del paciente. Estos a la luz claramente de los principios bioéticos nos permiten usar esas herramientas para poder solucionar dilemas éticos. Los comités de ética profesional, que son espacios colegiados en universidades, hospitales, colegios de psicólogos, donde analizan casos difíciles, donde se argumentan y sustentan los pros y los contras de determinada situación. Se recomienda también hablar con psicólogos de mayor experticia que hayan podido tener la posibilidad quizás de haber evaluado casos de esa similitud con anterioridad o que tengan más experticia en el tema. Favorecer la reflexión compartida y prevenir decisiones impulsivas o sesgadas. Por eso es importante en lo posible compartirlo con un comité de ética que permita como ampliar el espectro a la decisión. Continuamos con el dilema o la situación específica de Javier Acosta y el dilema ético, los dilemas éticos que analizamos a partir de su situación. Javier Acosta es un chico de 36 años que solicitó la eutanasia. Vamos a ver entonces cuáles son los antecedentes del caso de Javier Acosta. Teníamos un accidente en silla de ruedas hace 9 años. Javier Acosta sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas, sin embargo, él continuó con, digamos que solventando su situación, tenía su trabajo, tenía su rutina y se había adaptado como a la nueva condición de discapacidad que tenía. Viajando a Melgar, una ciudad del Tolima, a descansar, lo contagió una bacteria. Hace 5 años se contagió una bacteria en una piscina y derivó en un cáncer en la sangre y osteomelitis, que es un problema médico en sus huesos. En este momento se me escapa. Con un diagnóstico de cáncer, días antes de su decisión de someterse a la eutanasia, fue diagnosticado con cáncer, lo que lo obligó a tomar la decisión de la eutanasia en vista a que sabía que iba a sufrir un deterioro aún superior. Él tenía una hija de 12 años y uno de los alegatos o de los argumentos que él propone frente a la Junta Médica es precisamente la dignidad y la calidad de vida de su hija, porque sabía y no quería evitarle a ella el dolor como de ver a su papá en esas condiciones y que por esta situación ella no tuviera el desarrollo de una infancia normal y feliz. Entonces, esta condición de dolor extremo, de dolor inmanejable, porque ya no lo podían manejar ni con medicamentos ni con nada, y la situación de no tener una vida y unas condiciones dignas, él y arrastrar con eso a su familia, fue lo que los llevó a solicitar la eutanasia. Hizo una comunicación pública donde le avisó por redes sociales a sus amigos y a su familia y explicó y agradeció todo el apoyo que había recibido. Y allí expresó su intención de acceder a la eutanasia. El caso conmovió al país y es donde entra el dilema si se puede decidir sobre su propia muerte en casos de dolor y sufrimiento extremo o si al ser pues un estado laico siempre debe prevalecer
la vida sin importar las condiciones en las que se esté viviendo. Finalmente falleció el 29 de agosto del 2024 a sus 36 años. Ahora vamos a analizar un poco tres de los dilemas que pudimos evidenciar, que es el primero, la autonomía del paciente versus el deber de presentar la vida. Inicialmente Javier tiene derecho a decidir sobre su vida y su muerte, especialmente frente al sufrimiento intolerable que él estaba presentando y a las condiciones de deterioro a las que se iba a someter debido al cáncer que, como mencioné anteriormente, le habían diagnosticado y a las condiciones de su familia que lo estaban acompañando, dejando de vivir, en su caso su hija de 12 años, una infancia normal. El dilema. El personal médico está formado para salvar, prolongar la vida, lo que genera un choque entre respetar la voluntad del paciente y cumplir el juramento hipocrático que siempre propende la vida y garantizar su prolongación y sus buenas condiciones. Ahí es donde encontramos el primer dilema ético de si respetar la decisión de autonomía sobre el de preservar la vida. El siguiente es el sufrimiento subjetivo versus los criterios médicos. Subjetivo porque el dolor y el sufrimiento son experiencias personales que no siempre se pueden medir de manera objetiva, ya que es una experiencia personal e intransferible. Únicamente el paciente o la persona dolorida es la que sabe su capacidad de soportar y cuánto está experimentando el dolor. El dilema: ¿hasta qué punto los médicos deben aceptar la percepción del paciente como justificación para acceder a la eutanasia? Entonces, ahí entra de si el dolor es o no soportable para permitir que una persona pueda decidir sobre su muerte. ¿Cómo saber si la persona puede tolerar aún más el dolor? ¿Cómo saber si realmente el dolor que experimenta es a tal punto de querer acabar con su vida, o simplemente es una condición psicológica producto de la depresión o del cansancio, de la condición médica que tenga? El tercer principio es el tercer dilema, es del principio de beneficencia versus el principio de no maleficencia. Liberar a Javier del dolor y el sufrimiento puede considerarse un acto de cuidado y compasión en vista de liberarlo de la presión y del cansancio, de las situaciones médicas que ya llevaba durante varios años realizando. Y la no maleficencia, provocar la muerte de manera intencional, puede interpretarse como daño irreversible. Entonces ahí nuevamente nos encontramos en un dilema de si en este caso permitir que un paciente decida sobre su vida, decida si morir o no, es considerado como un acto de compasión con la persona o un acto de maleficencia al afectar su vida y causarle la muerte de manera no natural. Finalmente, Javier Acosta recibió el procedimiento en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, donde fue acompañado por su familia y amigos. El hospital emitió un comunicado confirmando su deceso tras la eutanasia. Javier Acosta se percibía tranquilo, se percibía conforme con su decisión. Dejó una carta para su hija muy emotiva, agradeciéndole por el tiempo que había estado y confiando en que ella iba a estar mejor sin él. Entonces, es una postura, digamos que personal, el hecho de apoyar y respetar cuánto dolor o no pueda experimentar una persona, claramente evaluando como los procesos psicológicos si no sean producto de, como lo mencionaba anteriormente, cansancio o producto de trastornos psicológicos por la medicación o por la depresión que puede causar el estado anímico de la persona. Sin embargo, sigue siendo, como lo mencionamos, un dilema de si sí o no permitir este tipo de soluciones médicas que de alguna manera pues no son tampoco tan fáciles de acceder, deben someterse a un comité ético, a un comité médico.
y que son de bastante análisis. Yo realmente en mi postura personal apoyo la decisión, apoyo la resolución que tuvieron en este caso, dado que concuerdo que no era una calidad de vida que le permitiera como tal vivir, era más sobrevivir que como tal vivir su vida. Entonces, en este caso, yo personalmente eh, concuerdo la, con la decisión tomada por la Junta Médica y por el mismo Javier Acosta, que informó que quería recibir la eutanasia. Muchas gracias a todos. Espero haber hecho algo de claridad en bioética, dilemas éticos y con el análisis del caso de Javier Acosta. Gracias.